Amigas y amigos todos, bienvenidos a una nueva temporada de La Runfla, en esta oportunidad desde Cítrico. Estamos muy contentos bueno, de iniciar una nueva etapa de nuestro proyecto en este medio, que la verdad que es un medio plural, que tiene un montón de voces y que siempre, bueno, es abierto, invita a la reflexión y a muchos sectores. Esta oportunidad tenemos que agradecer mucho por una cuestión de agenda y también porque es madre, porque dejó de lado un montón de cosas para estar acá presentes con nosotros, la señora Camila Perochena. Por favor, nada que agradecer, Aplausos, gracias. aplausos, No, aplausos, bueno, qué aplausos. vergüenza. Qué vergüenza. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, por suerte. Muchísimas gracias. No, placer. Muchísimas gracias. ¿Estás en el mejor momento de tu carrera? No, ay, no sé. Medio raro decir eso. No, en un momento estoy en un momento personal y profesional bueno en el sentido de que estoy contenta en donde estoy. Entonces, eh, eso me pone contenta porque en algún momento, cuando era más joven y estudiaba historia, pensaba que lo que yo quería hacer, además de dar clases e investigar, que me encanta, era hacer algo de divulgación, así que estoy contenta de poder hacer esas cosas que disfruto y que en algún momento imaginé para mi futuro. ¿Y te imaginaste vos esta cuestión de, bueno, estar en los medios de comunicación, tener estos canales de difusión? No sé si tanto así, sí de poder hablar a audiencias más amplias que las del nicho académico o universitario. Imaginaba que eso era lo que quería hacer, pero la manera en que se dio y los espacios, no. Bueno, en principio cuando yo lo imaginaba, no sé, apenas se usaba YouTube, pienso, ¿no? Entonces no se me ocurría mucho de qué manera, no sé, empecé haciéndolo en manuales de primaria y secundaria, por ejemplo, que era lo que más sencillo se me hacía imaginar para ese tipo de lenguaje o de transmisión de la historia. Y bueno, eso, o sea, y después se fue dando hacia otro lado, ¿no? Pero no, creo que algo así necesariamente no es lo que imaginaba. ¿Dónde estudiaste historia? Soy historia en la UNR, yo soy rosarina. Mi Ah, identidad primaria es ser rosarina, es decir, a mí eh, o sea, es lo que más me identifica y aparte de, o sea, voy a Rosario todos los meses, como claro, hay familia ahí. tengo familia, tengo muchos amigos, tengo un apego emocional, identitario, casi diría tóxico con Rosario, en el sentido de que no puedo dejar pasar un mes sin ir a Rosario. 3 semanas es como lo máximo que puedo tolerar lejos de mi ciudad. Pero es decir, ¿vos te ves en un futuro asentada en Rosario o preferís tu vida en Buenos Aires? Bueno, la realidad es que lo que yo hago en Buenos Aires no lo podría hacer en Rosario. Claro. Por lo cual, no, mi vida futura va a ser en Buenos Aires, pero hasta que me jubile, supongo. Claro. Después veré. Ah, Pero cuando te jubiles ahí tenés no sé, planes de viste, retorno. y Rosario tira fuerte. Pero pasa Pero con bueno, muchos yo ya tengo a mis rosarinos. hijos acá en Buenos Claro, Aires, mi marido está acá en Buenos Aires, no es que... no me iría a vivir a Rosario, pero Rosario está cerca, o sea, claro, yo tardo 3 horas y media en ir a Rosario, entonces puedo tranquilamente sostener esa cosa medio anfibia entre Buenos Aires y Rosario, que lo hago en todos los sentidos, no sé, por ejemplo, mi hijo nació en Buenos Aires, es porteño, pero yo necesito que él también tenga como una pata rosarina, entonces mi hijo es de Boca y de Newell's. ¿Me entendés? ah, Es de Boca por mi marido, de Newell's porque toda mi familia es de Newell's, y claro, él ya sabe que en Rosario es de Newell's y en Buenos Aires es de claro. Boca. Entonces, de alguna manera lo hago parte de esa cosa anfibia que yo tengo. ¿Y tenés domicilio en Capital o votás todavía en Rosario? En Rosario todavía. No di ese salto. Ah, No di el salto de madurez que ya sería ahora, ¿no? Después de 13 claro, años de estar asentada en Capital, poner el domicilio donde es mi casa, ¿no? claro, exacto. Pero todavía no pude, sigo teniendo el domicilio en la casa de mi Ah, mamá. ¿y vas a votar cuando hay elecciones? Sí, voy a votar en Ah, Rosario, hago todo. haces todo, es decir, ejerces una vida. Soy muy rosarina. Bueno, estás en el exilio. Sí, soy muy rosarina. ¿Y cómo fue estudiar en la UNR? ¿Cómo fueron esos años? Espectaculares. No sé, fueron como muy buenos años de mi vida esos, porque eh, la UNR es una universidad hermosa, aparte la Facultad de Humanidades es una facultad hermosa, y, yo logré armar en mi carrera de historia un grupo de amigos espectacular,
con quien estudiábamos todos los días, o sea, íbamos a la universidad y después nos reuníamos en alguna de nuestras casas, nos sentábamos a leer, resumíamos juntos, discutíamos textos juntos. Entonces la realidad es que ellos son un poco los que, eh, digo, yo me formé leyendo historiadores, pero además mucho más me formé discutiendo con mis amigos, con mis Con tus compañeros, pares. discutiendo esos historiadores, buscando temas, pensando problemas. Así que Leo, Anita, Meli, Pau en Claro, una época son parte fundamental de mi formación de tu formación académica. académica. Sí, total. Son tu grupo Calafate. Sí, no, bueno, no, para, no, eso no. Pobre, no, no, no. Pero fueron muy importantes. ¿Y cómo venís a Buenos Aires? Es decir, ¿cómo es ese traslado desde Rosario a Buenos Aires? ¿Fue planificado o la vida te fue llevando a este lugar? No, en realidad yo vine por primera vez a Buenos Aires antes de estudiar historia. Yo vine a los 14 porque era bailarina y entré al Ah, Colón. Entonces era muy chiquita y yo quería ser bailarina y una profesora del Colón me había dicho que tenía chances y la volví loca a mi mamá y a mi papá, los volví locos porque yo quería bailar en el Colón. Finalmente mis padres aceptaron que me iban a dejar venir sola a Buenos Aires a bailar al claro, Colón. Entré en el Colón y entonces me instalé acá a los 14, entre los 14 y los 17 yo estuve acá en una pensión y bailaba en el Colón e iba al Ilse, que era mi escuela secundaria, porque quedaba enfrente del Colón. Entonces, claro. nada, yo tenía como mi vida en algo así como 4 cuadras a la redonda de Buenos Aires, tipo, vivía en Paraguay, Sí, sí, sí. Talcahuano. Iba al Colón e Todo iba al Plaza Ilse que está Lavalle. enfrente. Sí, no, ese era mi radio, no me movía Claro. mucho de ahí. Eh, y eso hice durante 3 años y medio de mi vida, más o menos. Y después dejé el Colón. Y cuando, no, 4 años de mi vida. Y cuando dejé el Colón, eh, bueno, terminé la secundaria acá y después mis padres me dijeron, ya es hora de que vuelvas a Rosario Claro, porque si no vas a estar bailando, ¿para qué vas a...? No te claro. vamos a mantener en Sí, Buenos sí. Aires con todo criterio, está Claro. bien, ¿no? Sí, sí, sí. Así que en realidad yo tuve como un primer pasaje en Buenos Aires, que también me dejó muy apegada a Buenos Aires, porque yo me volví a estudiar a Rosario y amaba Rosario, pero al mismo tiempo todo el tiempo decía, pero a mí Nostalgia. me gusta vivir en Buenos Claro, Aires. claro. Entonces, cuando terminé la carrera, Sí, gané una beca de CONICET y empecé a trabajar como asistente en Ditela, como ayudante de cátedra, sí, y ahí me volví a vivir a Buenos Aires. Pero a eso fue a los ponerle 25, creo que tenía claro. 24 años, y de ahí en más me quedé. Pero entonces siempre, toda mi vida estuvo un poco yendo y viniendo. Desde los 14 años yo hago la ruta entre Buenos Aires y Rosario. Bueno, a los 14 la hacía cada 2 semanas, ¿no? Pero Claro. digo, no sé, recorrí mucho esa ruta a lo largo de mi vida. Ya llevo más de 20 años haciendo eso. Wow. Mucho tiempo, sí. ¿Y por qué dejaste el Colón? Porque el Colón es una máquina exprimidora de vocaciones. O sea, yo entré al Colón porque mi vocación era bailar y lo único Claro. que me importaba era ser bailarina y estaba obsesionada con la danza. Digo, yo miraba la tele y hacía abdominales y elongaba y tenía unas pesas y hacía pesas mientras, no sé, eran las 9 de la noche y estaba, no Sí, sé, recién llegaba de ensayar 10 horas e igual hacía ejercicio. Y lo que empezó a pasar es que me di cuenta que bueno, la exigencia que te demanda un espacio profesional como el del claro. Colón es muy desgastante. Y en esa época, no sé cómo será ahora, pero en esa época había, de aparte de algunos profesores, bastantes malos tratos, había mucha competencia entre las alumnas y se vivía un ambiente bastante tóxico en términos de Sí, sí. competitivos eh, y mucha obsesión con el físico y con las cosas que uno podía comer y no comer y yo creo que eso me terminó desgastando completamente. Y un día me lesioné y estuve como 2 meses fuera de juego y ahí descubrí lo que era la vida de un adolescente normal, Claro, ¿no? Como empecé a claro. salir, a ver amigos, cosas que no podía hacer. Y después volví al Colón, pero me di cuenta que la vida fuera del Colón estaba buena. Estaba buena. Estaba, Rompiste la burbuja. claro, rompí la burbuja y dije, no, pará, pero salir, no sé, como hacer cosas, acostarse Claro. tarde, era lo Sí, que sí. no hacía nunca. Ahora, eras muy metódica con tu rutina. Y es que no había forma, sino yo entraba Claro. al Colón a las 8 de la mañana, me tenía que levantar a las 7, yo vivía con amigas, pero Sí, sola, sí, sí. sin padres.
me levantaba a las 7, entraba al Colón a las 8 menos cuarto, a las 12:30 salía, volvía a la pensión, almorzaba rápido, a la 1 entraba al colegio, de 1 a 6 de la tarde estaba en el ILSE, a las 6 de la tarde salía y volvía al Colón al ballet juvenil, llegaba a mi casa a las 8 de la noche y tenía que hacer la tarea de la escuela. O sea, si no tenías una vida metódica, no había forma. ¿Y eras buena alumna en el ITSE? Sí, fui abanderada, así que. Bueno. Así que no me fue mal, no me Claro. fue mal. O sea, No, no. era estudiosa. Eras- El Colón me dio mucha disciplina en mi Veo, vida. veo. Eso decir, me sirvió. ¿Eso te sirve después en tu vida académica? ¿Sentís? Sí, total, total. Eso y también me sirvió para otras cosas, digo, aparte del placer que yo sentía en ese momento, digo, me sirvió para sentir placer por el arte, por, no sé, después de que el Colón hice teatro y el teatro al mismo tiempo me sirvió para dar clases Claro. y para estar en la televisión. Sí. Entonces hay como son como cosas que me fue dejando esa otra vida que tuve en algún momento y que me alegro de haberla dejado atrás, pero que supe disfrutar. ¿Y Tela qué vendría a ser hoy en día en tu vida? ¿Es tu segunda casa? Sí, total. Ditela es una universidad que disfruto, o sea, que me hace muy feliz estar, porque Ditela es un espacio, bueno, es un espacio de trabajo espectacular, cómodo, no sé, tengo mi oficina y pero además es un espacio de intercambio con colegas muy plural y muy entretenido. Digo, yo todos los días almuerzo con colegas que piensan políticamente diferente, pero que son todos brillantes Sí. y que la conversación permanente con todos ellos estimula permanente, o sea, no es solo dar clases, pensar, estudiar, ir a las charlas que hay en la universidad, sino también es los colegas con los que comparto de disciplinas muy distintas, politólogos, historiadores, economistas, neurocientíficos, con los que uno, y no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? Pero digo, con los que uno charla, intercambia y que son, nada, que te ayudan a pensar mejor todos los días. Entonces, nada, es un espacio bastante soñado para trabajar. Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, estoy contenta. A mí me da muchísima curiosidad esto, porque creo que, no sé si es una persona importante en tu vida, pero tiene mucho que ver, no sé si con tu presente o con una persona que no sé si te expuso ¿Quién en los vas a medios. nombrar, Dios? No, bueno, pero quiero saber, ¿cómo conociste a Carlos Pañi? Carlos Pañi, obvio. A Carlos lo conocí, yo hice un podcast, empecé a hacer un podcast para La Nación. Mi primer podcast se llamó La Banda Presidencial. Sí. Era un podcast que lo hicimos en el 2019 y con Santiago Rodríguez Rey, entre los dos, y recorrimos la historia de distintos presidentes de la Argentina. Cada episodio era un presidente, y eran 23 episodios, sí. Algunos tenían 3 presidentes, porque bueno, si no, no te daba el número. Claro, sí. Y entonces le dijimos a la Nación, che, podríamos entrevistar a Carlos Pañi para el primer episodio introductorio. Y como dijeron, bueno, escríbanle, pero no sé si Carlos va a aceptar. Ustedes fíjense, bueno, yo lo escribí, creo que lo volví loco por Carlos. O sea, Carlos debió haber pensado que yo era, no sé, una acosadora, porque le escribí una vez, sí, claro, bueno, dale, otra vez, le escribí por intermedio de gente en común, Pablo Gerchunabris, le digo, Pablo, por favor, ¿le podés escribir a Pañi para que me dé la entrevista? Y creo que insistí mucho, y Carlos me dio una entrevista y le encantó el proyecto de la banda presidencial. Sí. O sea, fue la primera entrevista del episodio, pero además él de ahí en más empezó a empujar nuestro proyecto un montón. Y le gustó tanto que me invitó a que presentemos el proyecto ahí en su programa. Entonces fui por primera vez como entrevistada ahí. Sí, unos nervios bárbaros, porque era la primera vez también que iba a la televisión. Entonces me acuerdo de estar con mi psicóloga de ese momento diciéndole como, estoy muy nerviosa, no sé qué hacer, no sé si tomar alguna del Plax, algo antes de la entrevista, y la psicóloga me decía, nunca tomás nada de eso, trata de no hacerlo porque me dice, no vas a reaccionar. Así que lo viví con muchos nervios, pero bueno, Carlos es muy amable y así lo conocí. Bueno, fui a su programa y después fui otras veces como invitada y después terminé quedando como columnista de Odisea. Así que ¿Pegaste onda? Sí, nos llevamos bárbaro, porque aparte Carlos estudió historia, entonces lo que le pasaba con la banda presidencial o con las cosas que por ahí hablábamos cuando hablábamos por teléfono, iba al programa, era como, bueno,
tocaba algo de lo que él hacía en su juventud o con lo que él había empezado, ¿no? Entonces, bueno, así fue como nos conocimos. ¿Es gracioso, Pañi? Sí, muy, muy, sí. Pani en un asado es algo, una cena es algo muy divertido, muy divertido, sí. Pero digo, es una persona que, por ejemplo, vos lo ves haciendo sus editoriales, haciendo su programa, ves que se desenvuelve, parece una persona agradable, pero muy metódica a la hora de hablar, a la hora de expresarse. ¿Suele tener un lenguaje burdo Ay, pero ¿qué son esas preguntas ridículas? Es importante. No tiene un lenguaje burdo, pero es muy divertido. O sea, no se tiene que tener un lenguaje burdo para ser divertido. No, bueno, pero... No, es muy divertido, es muy ácido, es muy rápido. Pues yo no me imagino a Carlos tipo... Y es un gran imitador, entonces, no, es muy divertido. Gran imitador de Borges. Y de muchos personajes, gente. sí, efectivamente. ¿Cómo ves el... Es decir, ¿te sentís una periodista o te sentís una historiadora? No, me siento una historiadora. ¿Te sentís una historiadora? Sí. Digo, para ser periodista tenés que hacer un montón de cosas que yo no hago. Digo, en principio tenés que estar... O sea, yo estoy muy en contacto con la coyuntura, pero siempre que pienso la coyuntura, lo trato de pensar desde un lugar más académico. Entonces yo no hago el trabajo de un periodista que implica tener muchas fuentes, consultar, como confío en los periodistas que hacen eso, okay. O sea, digo, de los periodistas que leo y que sé que hacen eso y que lo hacen bien, y yo lo que trato de hacer es pensarlo más desde un lugar académico. Entonces, no diría que soy periodista, porque no es mi oficio, pero sí soy algo, así como que te decía, soy anfibia entre Buenos Aires y Rosario, soy un poco anfibia entre la historia académica y el periodismo, como consumo mucho periodismo, tengo muchos amigos periodistas, y si bien no hago el trabajo que ellos hacen, sí estoy permanentemente tratando de ver cómo la historia ayuda a pensar mejor esa coyuntura sobre la que ellos trabajan, ¿no? Claro. Pero digamos, la arcilla de un periodista es el presente. Sí. Mi arcilla no es el presente, o sea, mi arcilla está atrás, está en el pasado, ¿no? Entonces, pero sí voy a ese pasado tratando de decir, bueno, cómo esto me ayuda a entender mejor lo que estamos viendo. Es decir, ¿qué efectos generan vos o decir cómo te tomás aquellos comentarios que te quieren llevar a ese terreno? ¿Del presente? Es decir, no es llevar al terreno del presente. Me imagino, por ejemplo, Twitter. Por ejemplo, hace poco pasó que vos hablaste desde tu profesión, de términos históricos, cuál era tu posición académica en base por lo cual Argentina no era una potencia a principios del siglo XX. Diste todos tus fundamentos concretos. Y un montón de gente te quería llevar más a un plano desde el punto de vista del tole-tole, desde un punto de vista... Es decir, ¿te molesta que te pregunten tus posiciones políticas? No es que me molesta que me pregunten. Creo que... ¿Qué diría? A ver, son cosas distintas las dos preguntas. A ver, voy a empezar. A ver. Arranquemos por la primera. La primera, con respecto a... Es obvio que cuando uno habla de historia, que la historia no es monopolio de los historiadores, y está bien que así sea. Cualquiera puede hablar de historia. Sí. El tema es que muchas veces la historia es muy útil para dar batallas políticas en el presente, ¿no? Yo creo que los historiadores no estamos para dar batallas políticas en el presente, que cuando hacemos historia tenemos que pensarla en términos más historiográficos o profesionales, pero es medio inevitable que muchas veces lo que nosotros hacemos sea reinterpretado en clave presentista o incluso sea traído directamente al presente para dar esa batalla. ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo en Argentina, no pasa en todos los países igual, pero sobre todo en Argentina es un país con una cultura histórica muy profunda. A la gente le interesa la historia, la gente pelea por historia, discute sobre Rosas, Perón, los 70, en la mesa, en la escuela, en la tele, en todos lados. Sí. Y eso hace que, obviamente, lo que nosotros hacemos sea también sea un terreno de batalla política, ¿no? Para mí es muy importante marcar esa diferencia, tipo, decir, como lo que yo hago en el espacio público, si bien a veces es usado para la batalla política, yo no creo que tenga que tener un objetivo político, ¿no? Cuando yo hablo de historia, no quiero construir identidades políticas,
o ni políticas ni nacionales, porque digo, también hay mucho cuestionamiento ahora sobre si los historiadores son nacionalistas o no son nacionalistas, Claro. están defendiendo a la Argentina, no están. Como los historiadores tenemos, Eric Hobsbawm decía algo así como una aspiración universalista, Sí. una aspiración universalista que está relacionada con la búsqueda de verdad, con la búsqueda de interpretaciones que puedan ser respaldadas con un método. Muchas veces esas interpretaciones no sirven para elaborar identidades políticas o para construir identidades nacionales, y eso molesta, ¿no? Eso le puede molestar a otros políticos, otras personas en Twitter, al presidente, a quien sea. Sí, sí, sí. Yo creo que uno, como historiador, tiene que poder marcar esas diferencias. Está ok, vos decís lo que quieras del pasado. A mí me parece importante dejar en claro que a veces eso que algunas personas dicen del pasado tiene una intencionalidad que es más identitaria que académica, ¿no? Y nosotros hacemos historia académica, es otra cosa. Nosotros, digo, hablo por mí, no digo No, no, todos no. los historiadores. No, Bueno, supuesto. los historiadores profesionales que están por ahí en la mira, ¿no? ¿Sentís que afecta a tu trabajo académico eso? Estas circunstancias que acabas de describir. No permito que eso afecte mi Es decir, trabajo académico. vos ponés un... Sí, no, tengo el cuero duro ya a esta altura. Ah. No permito que eso afecte mi trabajo académico, porque además mi trabajo académico está muy relacionado con eso. O sea, mi tesis de doctorado es sobre cómo Cristina Kirchner y Felipe Calderón en México usaron la historia para gobernar. Cristina y la historia, gran libro. Cristina y la historia, ay, gracias. Entonces, como yo trabajé eso académicamente, sí, el uso del pasado, la memoria, el rol que tiene el pasado en la batalla política, cómo a lo largo de toda la historia argentina distintos presidentes usaron el pasado. Entonces, es algo que tengo medio internalizado. Entonces, cuando veo a alguien como atacar desde ese lugar, digo, es el juego que esa persona está jugando. Hay juegos más pluralistas y juegos menos pluralistas, sí, ¿no? Yo prefiero los más pluralistas. Okay. Pero eso como ciudadana, te lo digo, no como historiadora. Sí. Pero entiendo el juego que están jugando. Y eso no me va a llevar a callarme, porque aparte son mis temas de investigación. Es como, bueno, esto es lo que se está queriendo hacer cuando se está diciendo esto sobre la historia. Es parte como de mi... de lo que investigo. Entonces, no dejo que me afecte en mi investigación. Al contrario, yo creo que me ayuda a pensar mejor las cosas que tengo que escribir. Digo, tengo que escribir sobre esto. Bueno, ¿cómo lo pienso? ¿Cómo? ¿Y por qué? Como de repente sí, se convierte en algo de mi vida cotidiana. Bueno, me ayuda, no me ayuda, pero digo, te fortalece. No sé si me fortalece, pero sí me hace pensar, claro, ¿no? Me obliga a pensar. Sí. Como estoy en cuando pasan esas cosas, me obligo a pensar en esos temas. Y eso académicamente sirve, porque decía, puedo hacer un paper sobre estas cosas. Bueno, capaz no le interesa a nadie, pero digo, bueno, hago un paper no sobre mí, ni sobre esto, sino sobre el uso del pasado en ciertos contextos, en ciertos gobiernos. Ya que hablaste de tu tesis doctoral, te quiero hacer una pregunta sobre Cristina la historia. Yo leí ese libro en el secundario. Por un profesor de historia. Sos un divino, me muero. No, un profesor de historia nuestro, full gorila, pero no viene al caso de... no viene al caso... Voy a hacerme la que no te... de tradición marxista, pongamos Julio Bulacio se llama, no sé si lo ubicás, un profesor de historia de secundario. Estábamos ahí en... Gracias, Julio, por darle... Sí, histórico profesor de historia del Pellegrini. Me encanta. Gracias, Julio. Y nada, él nos dio para una evaluación integradora, bueno, teníamos que leer durante todo el año Cristina la historia, íbamos comentando... ¿En serio? Sí, íbamos comentando cada capítulo. Qué lindo, nunca me enteré de eso, me llena de emoción. ¿En serio? Me parece muy... Además tu libro recién había salido, era como... Lindo. Sí. Ahora lo quiero conocer a Julio. Gracias. Yo creo que no. Bueno, no hablábamos bien de tu libro. No importa, que lo use para debatir, no pasa nada. Sí, pero a ver, algo que resalto de Julio y también resalto mucho de tu libro, que es un libro que está escrito, estudiantes de secundario, lo podíamos leer tranquilamente, lo podíamos interpretar, está muy bien, era muy didáctico. Y algo que me quedó de esos años que me gustaría preguntarte es sobre esta cuestión de la centralidad de la provincia de Buenos Aires.
Es decir, es algo que vos hablás mucho en ese libro, principalmente hablando desde la ley de federalización de Roca, es decir, de finales del siglo XIX, y resaltás mucho el discurso de Leandro N. Alem en esa legislatura, cuando la provincia de Buenos Aires tiene que aprobar, es decir, por el tratamiento legislativo, esa ley de federalización que había impuesto Roca. Incluso hubo enfrentamientos armados y un periodo muy interesante de la historia que muy Igual poca gente eso conoce. es más pañi que yo. ¿En serio? Eso es el nudo. Eso es el nudo. Bueno, Eso es el nudo. yo lo que te quiero preguntar es ¿qué te invitó a resaltar eso de los discursos de Cristina, cuando Cristina habla de una obsesión concreta sobre la provincia de Buenos Aires? Sí. Es decir, la construcción del poder político en la Argentina Sí. sobre la centralidad. Cristina, cuando piensa el lugar de la provincia de Buenos Aires, lo hace más en relación con Rosa que con Roca. Bueno. ¿No? O sea, como para mí una de las innovaciones del discurso de Cristina en relación, innovaciones al hacerlo desde el poder político, porque Sí. el contenido no es tan innovador, pero una de las cosas que se hace desde la presidencia de Cristina es poner a Juan Manuel de Rosas en el panteón. El restaurador. Claro, y poner a un gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sí. sobre el cual hay todo un debate en relación hasta qué punto es defensor de la soberanía nacional, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿No? ¿Qué hace el kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo no solo pone a Rosas en el panteón, declara el 20 de noviembre como el Día de la Soberanía Nacional, hace un monumento a la batalla de la Vuelta de Obligado. Rosas estaba permanentemente presente en los discursos de Cristina. Es más, cuando Cristina daba los discursos sobre Rosas, Cristina se ponía la divisa punzó, color roja. Sí, la cámpara con la estrella federal. Sí, tenía gauchos federales a los costados. Sí, Entonces sí. hay toda una reivindicación del rosismo que está en clave con la tradición revisionista que recupera Cristina desde la presidencia, ¿no? Pero para mí ahí la tensión que hay en relación con la provincia de Buenos Aires, que es lo que vos me preguntabas, es que se está convirtiendo, y eso es la operación que hace el revisionismo, y Cristina lo hace desde, a un gobernador de la provincia de Buenos Aires que obstaculizó permanentemente la convocatoria de un Congreso Constituyente para constituir la soberanía nacional, en un defensor de la soberanía nacional. Es decir, hay una obviamente, operación memorial, ¿no? Sí. De convertir, diría, al más porteño de los porteños, o al más porteño de los federales, Sí. Cuyo objetivo era no distribuir los recursos de la aduana y que Buenos Aires sea la provincia más fuerte en comparación con los llamados 13 ranchos, Sí. En un defensor de la soberanía nacional por lo que sucedió en la batalla de la Vuelta de Obligado, que en el caso de la batalla de la Vuelta de Obligado también era mucho más una defensa de la soberanía porteña que de la soberanía nacional. ¿Por qué? Bueno, porque esa flota anglo-francesa que remonta el río y que se enfrenta en Vuelta de Obligado y que después llega a Corrientes, estaba reclamando algo que también reclamaban algunas provincias del litoral, que es la libre navegación de los ríos, ¿no? Y que de hecho es lo que termina con el derrocamiento de Rosas. Digo, cuando años después Urquiza se levanta en contra de Rosas con esa misma reivindicación, que eran dos reivindicaciones: libre navegación de los ríos y convocatoria a un Congreso Constituyente donde se, obviamente nacionalicen los recursos de la aduana. ¿No? Entonces, a mí lo que me parecía es que, bueno, el kirchnerismo hizo mucho por transformar esa memoria que en términos historiográficos está más relacionado con Buenos Aires que con la nación, Sí. en un sostén de la soberanía nacional, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que trato de explicar en el libro es eso, bueno, qué pasa con Rosas, cómo lo mira el kirchnerismo y cómo... Sí, mis compañeros en la cámpara no te querían mucho. No me querían, bueno, no pasa nada, yo no me preocupo. Claro, porque además era una época, por ejemplo, cuando la militancia del secundario era... ¿Para qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2020. El libro salió en el 2022. Sí, estamos hablando, pero yo me acuerdo que había una ¿cómo te puedo decir? Previo a eso, en la Constitución, obvio, sí. No. Había una cosa muy San Martín Rosas Perón, ¿viste? Yo toda una línea histórica. Yo lo entiendo, pasa que, o sea, lo cual muestra lo que vos estás diciendo, lo exitoso que fue en su momento el kirchnerismo en construir identidades políticas en base a la historia.
Es decir, exitoso en esos términos, Sí. no en ningún otro, pero digo, lo que quiero decir es, lo que yo traté de mostrar en el libro es cómo la historia tenía para el kirchnerismo una potencia identitaria, ¿no? Cómo la historia le permitía consolidar esa identidad política kirchnerista. O sea, la operación historiográfica que hacía Cristina le servía para consolidar una identidad. Entonces, que vos me digas que hay compañeros de la cámpora que se enojaban porque uno por ahí discutía ese sostén simbólico que era su visión del pasado para su propia identidad, bueno, muestra que evidentemente importaba mucho la historia, ¿no? Como lo que, o sea, en realidad refuerza el argumento que yo quiero dar, que es, mirá cómo la historia les sirvió para generar esas identidades, ¿no? Y me parece que pasa algo similar, perdón. Bueno, con el libertarianismo y con Milei, ¿no? Digo, yo creo que en parte Milei y las derechas global, radicales, más extremos, bueno, no importa, las derechas, pongámosles ultras, el nombre que quieran, ¿no? A nivel global, entendieron que rastrear en el pasado, buscar raíces en el pasado de la identidad que vos querés construir puede ayudarte a potenciar esa identidad, ¿no? Y así como Cristina hablaba de batalla cultural, bueno, hoy tenés un montón de jóvenes de esta nueva derecha, Agustín Laje principalmente, que están diciendo la batalla no puede ser solo económica, sino que tiene que ser cultural. Entonces, ahí, bueno, tenés algo, si bien es una batalla distinta, hay un espejo en relación al lugar que tiene la historia para construir esas identidades. Para vos la política tergiversa muchas veces la historia para la construcción del pensamiento. Y sí, es normal, porque los políticos cuando hacen historia van al pasado moldeados a partir del presente. Es decir, las preguntas, los comentarios, las interpretaciones que hacen del pasado están mucho más relacionadas con sus objetivos presentes que pasados. Entonces eso hace que moldeen el pasado más o menos a imagen y semejanza de lo que ellos quieren conseguir en el presente. Entonces sí, es normal que hagan eso y también es normal que los historiadores marquemos eso, que los historiadores digamos, ojo, que no era así. Un uso del pasado tiene objetivos políticos y los historiadores hacemos otra cosa, ¿no? Como tratamos, mientras el político trata de juntar pasado y presente y reducir las distancias entre el pasado y presente, los historiadores marcamos las diferencias. No nos gusta decir la historia se repite, ¿no? A nosotros nos gusta decir, no, pará, hay diferencias hay que poder pensar históricamente es poder marcar esas diferencias entre pasado y presente. A pesar de que el pasado te ayuda a entender mejor el presente, te ayuda a pensar temas, ahora no es lo mismo. Y para vos, el historiador tiene que estar motivado para llevar a eso por una cuestión de deber cívico o por una cuestión de su pensamiento. No, yo creo siempre la tarea, desde que la historia nació como profesión, siempre hubo una tensión entre el trabajo profesional y el deber cívico del historiador. Es más, los primeros historiadores pensaban su trabajo profesional. Los primeros historiadores, pienso fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se estaba constituyendo la nación argentina. Esos historiadores pensaban su profesión también como un deber cívico. Con el tiempo la historia se fue profesionalizando más y empezamos, y las interpretaciones historiográficas empezaron más que a sostener ese deber cívico, un poco a erosionar ese deber cívico en el sentido de, bueno, porque empezaron a cuestionar ideas de nación. Entonces, hoy no es lo mismo. Digo, hoy hacer historia profesional no requiere sostener una identidad nacional. Ahora, siempre está esa tensión cuando uno hace historia, sobre todo cuando uno hace historia pública, es decir, historia para grandes audiencias, aparece esa tensión, y a mí me pasa todo el tiempo, aunque yo lo trato de separar, entre, bueno, acá estoy hablando como historiadora o estoy hablando como ciudadana, ¿no? Y a veces en muchas entrevistas digo, bueno, esto no lo estoy diciendo como historiadora, esto lo estoy diciendo como ciudadana, ¿no? Como, esto es más del orden de la opinión que del orden de el quehacer profesional, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro
Soy historiadora, no veo el futuro. No, ya sé, no te digo de ver el futuro, no te está invitando a una cuestión de futurología, te está invitando a una cuestión de futuro de tu profesión, de la historia. ¿Sentís que la inteligencia artificial tiene un rol de sustitución en eso? ¿Afecta al trabajo académico? Mirá, Vos que sos profesora, ¿ves que se utiliza la inteligencia artificial, digo, en la confección de cosas? no lo tengo muy pensado. O sea, Ok. es algo que está muy... Opinión, tipo. No, opinión ni hablar, pero digo, no, esto sí ni hablar opinión porque no lo tengo estudiado ni Claro, siquiera no, no. académicamente, pero digo, más allá de eso, tampoco lo tengo muy digerido, ¿viste? Estas cosas que te van cayendo ¿Usás fichas. inteligencia artificial? Sí, sí, sí. Pero la uso más que nada para traducir, redactar alguna cosa, mejorar algo, tipo editar algún párrafo, pero Claro. no la uso, no le doy, no la exploto, supongo que todo lo que podría explotarla, pero porque no estoy segura de, primero, porque estoy convencida de que, y esto va a sonar a vieja, pero estoy convencida de que hay algo de conexiones neuronales que se pierden cuando se deja todo servido a la inteligencia artificial. Digo, hay algo de la práctica Del pensamiento. del pensamiento que lo perdés o que lo vas eh, adormilando, se te Sí, va sí. durmiendo. Y a mí eso me da un poco de miedo. Entonces, me da miedo para mí, para Sí, decir, sí, uy, sí. no, ¿y qué? Voy a perder mis ideas. Entonces, hay algo, igual estoy contando algo como muy, siento que es muy íntimo. No, está bueno, está No, bueno. pero, entonces, lo uso para cosas que son muy prácticas, tipo, Sí, búscame sinónimos a esta palabra. claro. Como cosas así, Sí. como, che, esta oración no me convence, como algo, alguna pavadita así, ¿viste? Pero lo Como, ves como guarda, ojo. sí, no sé, Tipo, no muchas que, digo, no te meto documentos en una inteligencia artificial y digo, analizame todo esto, eso no lo hago. Eh, ahora, que puede cambiar nuestra profesión, sí, seguro. No sé cómo. ¿ves estudiantes que la usan? Sí, por supuesto, por eso yo soy la profesora más old school que les puede tocar en la Universidad de Itela. ¿Vos qué decir? ¿Qué es lo que hacen Ditela concretamente? Yo doy 3 materias. Sí. Doy una historia de Occidente moderna, que es del siglo XVI al siglo XIX. Una historia europea desde, digamos, la construcción del Estado moderno y la Reforma Protestante Sí. hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sí. Después doy una historia argentina de la segunda mitad del siglo XX, desde el 55 hasta la actualidad. Sí. O sea, doy media historia argentina. Y después doy una historia latinoamericana, siglo XIX y XX. Siglo XX. Ahora, antes era siglo XIX y XX y ahora me pasé a una que es solo siglo XX. ¿Y eso está destinado a estudiantes de qué disciplinas? De ciencias sociales, historia, ciencias políticas y relaciones internacionales. Pero te decía que yo soy muy old school porque yo a mis estudiantes les tomo un examen escrito a mano, en el aula, en el momento. O sea, ¿No se hace eso? no, digo, old school en el sentido no me sacás la computadora. Ah, o sea, no. no hay forma de que usen la inteligencia artificial porque son vos y una hoja de papel y una virome, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los estudiantes usan la inteligencia artificial seguro, pero yo no les pido trabajos hechos en sus casas, porque sé lo que eso implica. Ah, es decir, tipo, como que ya sentís que lo viejo en cierto punto te garantiza Y sí, no, que o no sea, va a eso ser. los obliga a leer los textos que yo doy. Aparte no pueden tener los textos en clase. Leer los textos, estudiarlos, pensar y después tienen que ir con eso que leyeron y pensaron y escribir. ¿Hay estudiantes que te sorprenden? Mucho, siempre. O sea, aprendo un montón de mis estudiantes porque reparticipan, hacen buenas preguntas, siempre. Todos los años tengo estudiantes que me sorprenden, me desafían, me encantan. No, yo si hay algo que disfruto es dar clases, me encanta. Y eso vas a seguir haciéndolo hasta el final. Sí, hasta que me jubile. Hasta que te jubiles. Y después de que me jubile también, sí, me encanta. ¿Y cómo ves el trabajo que estás realizando tipo en los medios? Ahora estás con Cenital, estás haciendo... Estoy haciendo un programa junto con Juan Manuel Romero que se llama Ustedes no habían nacido, que son
8 episodios de temas de la historia argentina. No sé, salió Alberti Sarmiento, ya salió el de Menem, va a haber uno de, no sé, mujeres y política, la guerrilla en los 70, historia de las derechas, va a haber varios temas que vamos a recorrer. Así que estoy con eso y siempre con Carlos Pañi en La Nación Más. Siempre. Sí, todos los lunes. Todos los lunes. Sí. Bueno, ya no te vamos a sacar más tiempo porque tenés una cita muy importante. tenés una cita importante que no queremos impedir. Sí. Que mis emociones las necesito. ¿La pasaste bien? Muy bien, gracias. No, te súper agradezco no, a por vos favor, por tu gracias tiempo. a vos, un placer. Y te vamos a hacer la última pregunta que siempre se la hacemos a todo el mundo. ¿Le tenés miedo a la muerte? Sí, mucho. ¿Mucho? Mucho. Mira. Desde que tengo hijos, mucho más. Ah, la mierda. Sí. Mira, ya me diste tema para empezar mi terapia. Mirá, no, pensé que todo lo contrario, que ibas a decir no, que es algo natural de la vida. ¿Cómo no? Qué natural, me cago en las patas. Ni en pedo. Es decir, no te querés morir. Que no me quiero morir. No, bueno, pero digo, yo supongo que nadie se quiere morir. Planes, pero me va a tocar eventualmente. Claro, obvio, es decir, es algo Espero inexorable. Espero que sea dentro de mucho tiempo. Claro. Sí. Pero es como que digo, si aparece alguien y se aparece una madrina y te dice... No, quiero ver a mis hijos crecer, es lo único que pienso. Claro, es lo único que pienso, quiero ver a mis hijos crecer. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Gracias a vos, Ale.